Antes de empezar, quisiera dirigirme a la Asociación Héroes de Cavite por especial a su presidente, don Ángel Benzal, y a todos los colaboradores que ya llegan hasta Filipinas, para agradecer primero la labor que estáis haciendo, segundo, vuestra amable invitación, y tercero, darme la posibilidad de acceder también a una audiencia, aunque en tierras lejanas se siente hermanas en el espíritu, en la cultura y en el sentir. Vamos a ver. La hispanidad en la independencia de los Estados Unidos, cuando la realidad supera la ficción. Esta última frase tiene un doble sentido. Vamos a decirle el académico y cognitivo y el creativo y emocional. El académico, ¿por qué tiene este doble sentido? Porque en el académico y cognitivo, cuando te metes a bucear en cualquiera de las múltiples historias que tienen que ver con la hispanidad, ¿te lo subo aquí? ¿Ahí? Vale. Gracias. Te das cuenta que efectivamente hay una ficción en todos los programas educativos, en los medios de comunicación orientados por intereses espurios, vamos a llamarlo así. Y desde el punto de vista creativo y emocional han conseguido que ese elemento cognitivo falso haya calado de tal forma en las conciencias que en el nivel general de las masas, del grueso de la población, hay incluso una resistencia a aceptar pruebas racionales, pruebas lógicas y pruebas bien fundamentadas, como es el caso de las que aportan los maestros y las voces autorizadas en historia que tenemos aquí. Y en eso, básicamente, España, en la primera dimensión de la realidad que supera la ficción, es una auténtica, España y la hispanidad, tiene una auténtica base de datos espectacular en muchísimos archivos y estudios realizados, pero sin embargo, históricamente ha hecho una dejación de ese deber moral de la defensa de dichos datos y no ha sabido comunicarlo adecuadamente de una forma emocional y a través del corazón. Y en esto llevamos, en mi opinión personal, llevamos no 200 años de desventaja respecto a los negros legendarios, sino 500, porque realmente la propaganda empezó prácticamente en la época de Lutero, en el primer tercio del siglo XVI. Bien, entonces, un grupo de personas hemos considerado que había que realizar un proyecto de impacto, un proyecto cinematográfico de impacto en el que combinara estos dos elementos, el elemento cognitivo con el elemento emocional. ¿Y por qué? Porque realmente en el escenario hemos entendido, de un punto de vista, vamos a llamarlo estratégico, que hemos entendido que hay unas circunstancias que, más allá de las élites intelectuales, que como digo, muchas de ellas están aquí, a la gran masa solamente les va a llegar a través de la emoción. Y entonces, en esto, como he dicho antes, el mundo hispano o España está a años luz de la competencia, de los contrincantes. Entonces, para romper, digamos, con fortaleza, había que hacer una apuesta muy ambiciosa y una apuesta de impacto. A ver. Entonces, voy a hacer un breve esquema antes de entrar en el proyecto para fundamentar por qué ha ido adquiriendo la forma que tiene actualmente. Van a ser pinceladas generales sin entrar en rigorismos históricos. La subordinación material que tradicionalmente los antihispanistas han querido hacer de lo que era el Imperio Español se ha realizado a través de la desmembración política en estados más pequeños y manejables y, sobre todo, la conquista de las conciencias. Una vez ganada la batalla militar y haber conseguido establecer estados más débiles, más manejables a través de guerras civiles, tratados internacionales que solamente favorecían la balanza comercial de la parte de siempre y, para rematar, sojuzgado por una creciente e interminable deuda pública. Pero una vez hecha esa conquista había que justificarse en el tiempo e ir calando en el cerebro y en la forma de aprender de la masa del pueblo. Monopolizando los canales de comunicación y repitiendo machaconamente durante generación y generación y durante siglos un falso relato. Ejemplo de lo último, tenemos el indigenismo actual, que en el fondo lo único que trata de hacer es desmembrar más aún la desmembrada Hispanoamérica en un tipo de suerte de estados tribales, ¿no? Para hacerlos aún más manejables. Bien.
Básicamente, lo que estoy diciendo no es nada nuevo. De hecho, se hacía desde el Imperio de Roma. La repetición constante para la manipulación una vez asegurado el control de los medios de comunicación. Eso lo sabía Joseph Goebbels, que curiosamente era ministro de Ilustración Pública, la ilustración a través de la mentira, y el propio Joseph Stalin. Pero estamos hablando del siglo XX, evidentemente esto se ha usado desde la Guerra de Independencia, como he dicho, del siglo XV, en la propia Guerra de Cuba, pues evidentemente la prensa amarilla también movió conciencias en Estados Unidos, etcétera. Y es aquí en donde España ha tenido una dejación, a pesar de tener un patrimonio brillantísimo, interesantísimo para explotar, como he dicho antes, de datos objetivos y de datos con los que poder argumentar. Pero no solamente ha fallado en eso, sino que encima no lo ha sabido explicar, a diferencia de los disidentes, ¿no? de los antihispanistas, que frente a la frase de que la letra con sangre entra, realmente como entra la letra es con emoción. Como dice el catedrático en neurociencia, Francisco Mora, la esencia y la eficiencia del aprendizaje y de la memoria que modifica el cerebro reside en esa energía cerebral que llamamos emoción. O una frase más corta, las emociones son el pegamento de los recuerdos. Entonces, de tal forma han calado durante tantísimo tiempo en las generaciones que se ha llegado a establecer una especie como de resistencia cerebral, que les invito a leer el libro de Pragya Agarwal, a ver si lo digo bien, en el que se concluye que nuestros cerebros comienzan a asumir que los errores que hemos cometido anteriormente son la forma correcta de realizar una tarea. Básicamente es el cerebro, lo que dice esta escritora de esta universidad británica, lo que viene a decir es que el cerebro tiene una serie de sesgos, que son, aquí no los pongo, pero son el sesgo de la familiaridad, de la creencia y de la reiteración, en el que, aunque le demuestres lógicamente, racionalmente y fundamentalmente que está equivocado, siempre va a tender a justificar el error para volver a repetir las tareas que le llevan al mismo, ¿no? Entonces, esto solamente hay que verlo en las redes sociales. Cuando entras en cualquier debate en las redes sociales, que está abierto al mundo entero, te encuentras un perfil de reacciones que son completamente irracionales y completamente viscerales. Los típicos clichés legendarios, ¿no? Vamos a decir legendarios porque hay negros legendarios y rosa legendarios, ¿no? Entonces, claro, estas son las circunstancias en las que nos encontramos. Podemos estar muy a gusto con las élites intelectuales, pero evidentemente el mensaje tiene que calar en las masas, ¿no? Y se abre un nuevo escenario con Internet, con la tecnología, con los aparatos digitales, que es, a mi modo de entender, un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque es un escenario de combate también de ideas, ya el cerebro está saturado no sabe qué es noticia real y qué es noticia falsa, y con las resistencias, con los sesgos cerebrales que he comentado antes, prefiere seguir manteniéndose en las creencias anteriores, y se produce también el efecto de saturación cerebral, ¿no? Además, los aparatos digitales que crean un tipo de adicción en el que el cerebro se vuelve perezoso y prefiere lo interactivo al papel y pierde la capacidad de aprendizaje. El mundo digital está afectando también la capacidad de atención. Al final, emoción, atención, para despertar la curiosidad, meter fuerza de voluntad para seguir interesado y seguir descubriendo, en lo que al cerebro se refiere, está perdiendo las nuevas generaciones, según ciertos estudios que estoy refiriendo, capacidad de aprendizaje. Y eso es otra barrera a la que hay que enfrentarse y reconocerla como el escenario en el que nos movemos, ¿no? Total, que todos estos elementos nos hacían insistir o pensar o fundamentarnos afianzarnos en la idea de que había que hacer un gran proyecto de impacto. Entonces, había que encontrar la historia. La historia, por todos los elementos que he dicho, tiene que tener un elemento cognitivo muy contrastado, tiene que tener un elemento emocional para que favorezca el aprendizaje, tiene que contar historias locales, pero de valores universales, para que se produzcan identificaciones individuales y sociales, tiene que procurar acceder a la mayor audiencia posible
y tiene que contar la historia de un personaje, de un protagonista que sea indiscutido, pero que se conozca lo suficiente, pero del que haya mucho más que conocer todavía. Es decir, hay que despertar un interés para que la gente quiera seguir sabiendo más. Entonces, esta historia, en la diapositiva que están viendo ahora, tiene elementos de entretenimiento, muchísima acción, tiene elementos de intriga, espionaje, celos, tráfico de mercancías, tiene temas interesantes como los grandes centros de poder de la época y por qué se tomaban las decisiones y en base a qué criterios. Tienen elementos, como he dicho antes, de historias locales, pero de valor universal, aspectos culturales tan locales como los tradicionales del mundo nativo americano, como los cortesanos de la Europa del momento, especialmente centrado en la corte de Londres. Tiene aspecto de, podríamos llamar, de guerrilla urbanas, como la famosa noche del Tea Party y cómo se fragua, que es interesantísimo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, aprovechando todos estos elementos y que dentro de 3 años se cumple los 150 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, salió el guión de una superproducción que es Yo solo, Bernardo de Gálvez. Esta superproducción es muy ambiciosa, realmente su ambición, su sana ambición, es el principal reto que tiene. Cubre todos estos elementos, elementos y lo que trata de contar es que sin la hispanidad Estados Unidos no hubiera surgido como surgió y como basado fundamentalmente en hechos reales, de una forma tan generosa por parte de la hispanidad. Ya digo la hispanidad en la terminología actual. En aquellos entonces eran españoles de Europa, de Asia o de América, que intervinieron todos como ahora relacionaré aleatoriamente. ¿Cómo se cuenta la trama? Hay 3 tramas principales. Una es, vamos a llamarla la anglosajona, que es la superior en la diapositiva. Bueno, la historia que se cuenta cubre aproximadamente 35 años, entre 1755 y 1789. Entre más o menos en la infancia del héroe o la pubertad del héroe, que coincide con la Guerra de los 7 años, como antecedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y acaba terminando con la toma de posesión de George Washington, ¿vale? Ese es el periodo. En ese periodo se cuenta todas las dinámicas internacionales, la cara victoria de la Guerra de los 7 años de Inglaterra como antecedente inmediato de los problemas que surgieron entre la metrópoli y las 13 colonias, ¿no? Entonces, hay un desarrollo político, hay un desarrollo militar de bastante acción, hay unas cuantas batallas. Y en paralelo, que es la línea del centro, los círculos del centro, se cuenta la dinámica o lo que ocurría en el mundo hispano, principalmente centrados en el entorno indígena de Nueva España, con la capital en México, por supuesto, pero que cuenta aspectos que ocurrieron en la Luisiana, en Nueva Filipinas entonces, hoy Texas, las decisiones que se tomaban en la capital, las decisiones que se tomaban en La Habana, aspectos que ocurrieron en Dominicana y Centroamérica y, por supuesto, Madrid como centro de la monarquía. Pero el hilo conductor de todo esto es la aventura del héroe, en los términos más estrictos, en términos de guión, en donde el héroe se mete en una aventura con un punto de no retorno dentro de una trama familiar muy bonita, en donde el centro, que se me ha olvidado comentarlo antes, en donde el centro es el amor entre un padre y un hijo. Por supuesto, para las damas hay historia de amor fundamentada también en hechos reales, pero el hilo conductor no es ese, aunque hay amor, hay celos, hay tema, pero el hilo conductor es el amor entre un padre y un hijo. Bien, entonces, como decía,
La trama personal del héroe el héroe es malagueño, nace en la comarca de la Axarquía. En su infancia, pubertad, se traslada a Tenerife, ahí se produce el punto de no retorno. De ahí pasa, estoy simplificando porque hay cosas que pasan en medio, pasa al mundo indígena. En el mundo indígena le forja como héroe, él tiene una personalidad determinada y se acaba transformando en un héroe. Vuelve a Europa, ocurre una serie de desencuentros que le hacen volver a la Luisiana y allí ya empieza a ejecutar la posición que nadie esperaba, pero que le convierte en la piedra angular de la política de Carlos III en su compromiso con la independencia de los Estados Unidos. Y se acaba convirtiendo en un héroe al que finalmente la nueva nación expresa su agradecimiento. Entonces, estos son los personajes principales organizados por la zona, por la parte del conflicto que les toca en el centro, por supuesto, el protagonista Bernardo de Gálvez. La parte de la derecha es el mundo hispano, en donde están representadas tres líneas. La de arriba es la línea indígena, que es principalmente, hay más, pero es principalmente la pachería y la comanchería. En el centro está el mundo familiar y político, representados principalmente por su padre, por su tío, el ministro de Indias, que por cierto fue el fundador del Archivo General de Indias, don José de Gálvez, y en última instancia el rey Carlos III. La línea de abajo es la línea de los amores. En el centro debajo de él está su mujer, una piedra angular en las grandes tomas de decisiones. Y en el lado de la izquierda está Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Por no enrollarme mucho, el perfil de Inglaterra está representado por los militares que bueno, pues sufrieron la derrota bien a manos de las 13 colonias, bien a manos de España, sobre todo por Bernardo de Gálvez. En Estados Unidos están representados tres perfiles: Oliver Pollock, que es el contiguo, el círculo contiguo en el centro a la izquierda de Bernardo de Gálvez, que es el perfil romántico, entregado a la causa de la independencia, de origen irlandés, católico. El perfil de John Hancock, uno de los padres de Estados Unidos, mercantilista, muy metido en el mundo de los dineros y muy afectado por las decisiones fiscales y financieras que se tomaban en Londres. Como John Hancock hay unos cuantos también, pero esto es un resumen. Y por supuesto, George Washington, ¿no? Con todo lo que representa. Y en la parte francesa, básicamente, los grandes diplomáticos y los grandes militares que en la alianza entre los Borbones tomaron parte en ejecutar pues la contribución de ambos países a la independencia de los Estados Unidos. Normalmente cuando se presenta un proyecto de cualquier característica, se buscan películas de referencia, ¿vale? Entonces, si hablamos de la parte costumbrista de las cortes europeas, centrados en el mundo, en la corte de Londres, tomaríamos como referencia, a mí personalmente, una película que me encanta, que es La locura del rey Jorge. El aspecto de las alianzas de las tribus indígenas con los distintos imperios europeos viene representada por El último mohicano. El último mohicano se desarrolla en la guerra de los 7 años entre Francia y España. Aquí sería entre Francia e Inglaterra. Aquí sería entre Inglaterra y España. Bailando con lobos, que cuenta la relación del mundo occidental con el mundo indígena. En el caso de Bailando con lobos estamos hablando de un capitán de fronteras, quiero recordar que con el mundo Sioux. En el caso de este proyecto estamos hablando de Bernardo de Gálvez con el mundo apache y sus conflictos con el mundo de la comanchería, con todo lo que implicaba. Y las dificultades que tenía la hispanidad para gestionar toda esa zona, que estaríamos hablando en el entorno del Río Grande, lo que hoy sería desde Querétaro, en México, zonas de Texas, de Nuevo México y de Arizona, ¿vale? El patriota representa pues el espíritu de independencia levantisco, de valor de las 13 colonias, es decir,
me gustó la película, pero decir que la película le pega unas cuantas patadas a los libros de historia, ¿vale? Aquí se ha tratado de no pegarle ninguna patada, pero sí aprender y tomar como referencia esa emocionalidad que, como digo, he puesto al principio de he señalado al principio de la exposición, debe tener un relato de estas características. Y por último, por las batallas navales que tienen lugar, Master and Commander. Batallas navales, pues el almirante Córdoba, cuando apresa un convoy que iba a suministrar a los lealistas ingleses en las 13 colonias, ha sido uno de los mayores apresamientos en la historia naval. La operación anfibia de la toma de Panzacola, la victoria cumbre de Bernardo de Gálvez y la batalla de Chesapeake, que es la parte naval de la batalla de Yorktown. Se toca de perfil, pero también se toca un poco. Elementos meteorológicos, porque en un movimiento de una flota hubo un huracán que es uno de los mayores de los que se tiene registro, y bueno, lo que provocó fue espectacular. Hay muchos efectos especiales en este proyecto. Y bueno, evidentemente, mi agradecimiento a todos los que han colaborado, que no han sido pocos, y de hecho, nada de esto, yo creo que nadie lo puede hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes han colaborado y están colaborando? Pues básicamente asociaciones culturales, como fundamental, la Asociación Bernardo de Gálvez de Málaga, Héroes de Cavite, que están prestando su colaboración en el momento adecuado y se sigue colaborando con ellos, como la Asociación Bernardo de Gálvez, la Fundación Cajasur, que ha participado en un corto que van a ver ahora, las Hijas de la Revolución Americana, que es Daughters of American Revolution, cuya presidente de hace unos años está aquí sentada entre nosotros, y nada, pues también han colaborado de una forma inestimable. Y después instituciones o historiadores de esas instituciones que, pues, para todos los, por ejemplo, cómo se preparaba la formación para un navío en línea entrar en combate, pues yo obviamente pues tenía que aprender, ¿no? Entonces han sido de magnífica ayuda el organismo de Historia y Cultura Naval de la Armada, el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército, el Archivo General de Indias, la Real Academia de la Historia, y como uno de los criterios que he comentado al principio es tener rigor y estar contrastado, había que buscar al otro lado del charco que también bendijeran lo que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues hemos tenido la suerte de tener la colaboración de historiadores de la Universidad de Nuevo México, del Centro Nacional de Cultura Hispánica de Albuquerque y escritores pues de la Princeton University Press y colaboradores y de la Yale University Press. Y como estamos hablando de cine, pues también se han subido al carro y que siguen colaborando la empresa de productos especiales, de efectos especiales que ha hecho la Casa de Papel, por lo menos algunos de los episodios, que es Du Producciones, más que Line, y desde el punto de vista creativo, un creador que vive en Málaga, que se llama Amador Reac. Y para no hablar yo solo, pues le voy a poner un vídeo de unos minutillos, en donde ellos van a hablar y van a decir lo que le parece del guión. A ver si sale. Es la historia de un personaje sencillo, que acepta su destino al asumir el gran peso del compromiso de su rey con el nacimiento de los Estados Unidos. The United States wouldn't have been born as a country, wouldn't have succeeded. And it's a history that's relatively unknown in the United States. El guión es la piedra angular de nuestro objetivo, que no es otro que la difusión veraz de la vida, de la gesta de Bernardo de Gálvez en Pensacola y de la importancia tan trascendental que tiene la España en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pero es además, en su forma y contenido, la aventura del héroe,
que procede de la honda psicología de Carl S. Jung y de los estudios mitológicos de Joseph Campbell. Nuestros clásicos españoles desarrollaron la misma forma en el siglo XVII. El guión, sobre todo, está enfocado a resaltar no ya la gran biografía de Bernardo de Galvez, sino su época. La época, una época extraordinariamente importante en la historia de la humanidad, en la que Europa tuvo un papel fundamental para la independencia de Estados Unidos. More than anything, what I liked about the script, and I think I've said it to a number of people already, is the research behind it. There was a lot of time and effort put into the details that are in this script. Espero que todo este trabajo tan riguroso que se está haciendo hasta este momento, en el guión, en la documentación, etc., se vea reflejado pronto en una pantalla y que todos podamos disfrutar de un proyecto así. Bernardo de Galvez ha dejado en este archivo cientos de documentos en los que se puede seguir la vida diaria de aquellas comunidades y su apoyo a la causa independentista. Una muestra de la colaboración económica de la monarquía española con los rebeldes norteamericanos es este oficio de José de Galvez autorizando a Bernardo de Galvez a financiar distintas campañas militares a través de las gestiones de Oliver Polo. Tengo que reconocer que se trata de un guión con un gran rigor, acción y realismo naval. Tengo que decir que me ha sorprendido gratamente lo bien, lo magníficamente que están ambientadas todas las acciones bélicas que se desarrollan en este guión y que claramente son fruto de un riguroso análisis histórico de esta situación. Es un guión profundamente estudiado y muy bien elaborado. Cinematográficamente hablando, estamos ante un proyecto tremendamente ambicioso que necesita ser respaldado por una producción muy sólida. Galvez, to me, from reading the script, comes off as a person as he was, but he also had connections with the family that probably put some pressure on him to succeed as well. Here's a man who kept succeeding despite the setbacks. It's a really interesting story, and it should strike an emotional chord of a lot of U.S. citizens, I would think. Finalmente, me gustaría destacar cómo la actuación y el liderazgo del teniente general Bernardo de Galvez contribuyó de forma decisiva a la creación de la primera democracia moderna del mundo. The script will definitely offer the possibility of understanding, learning, but in an entertaining and emotional way, the history of the United States, North America, and Europe. But what's interesting to me is we're talking about a history that's unknown in my country, so this is going to raise questions. People will see this movie and say, wow, I didn't know about this guy. I want to learn more. If this strikes a chord of their curiosity, which I think this will, this film will be invaluable, in my opinion. This is an action-packed and very entertaining film about a great general and a unique man, Bernardo de Galvez, which will enlighten a large audience about how American independence was achieved. Como director sería una película que a mí me gustaría hacer, pero como aficionado sería una película que a mí me gustaría ver, y creo que eso es lo más importante. Esta historia es un claro ejemplo de que la realidad supera la ficción. Ya con esto vamos terminando. Simplemente el mensaje que se quiere dar con esta película, y se han lanzado mensajes en este sentido, si se lanza permanentemente que hay un pueblo que es inferior, realmente la autoestima baja. Pero si descubrimos historias que están fundamentadas en la verdad y somos capaces de contarla de una forma emocional, realmente creo que en un momento dado se puede cambiar la tendencia. Esto es un proyecto que trata de tener gran impacto, trata de aprovechar, como digo, dentro de 3 años, la efemérides de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que como hemos visto hay una población creciente hispana, y en donde a los otros lobbies, a los otros que forman ya aquel país, les convendría revisar también sus orígenes atendiendo a la gran audiencia. Esto está enfocado a una gran audiencia, principalmente Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos. Aquí interviene Francia, interviene España, interviene Inglaterra, interviene en la división política actual México, interviene Cuba, Dominicana, algunos países de
de Centroamérica, porque esto es una guerra, se puede decir como algo así como una guerra mundial, que también tuvo sus escenarios en Asia, pero esos no se cuentan, por algún lado había que cortar. Esto es, en América se desarrolla entre el río Hudson y Centroamérica, ¿no? Y ya me gustaría terminar con unas frases que creo que son muy ilustrativas. Holanda fue insignificante, Francia fue necesaria, España fue indispensable. No hay que confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y citando a Charles Fletcher Lummis, que es un historiador, periodista, poeta y fotógrafo de Estados Unidos que falleció en 1928, que escribió un libro que se llama The Spanish Pioneer, que pioneer hay que traducirlo más como explorador que como pionero. Y dice: porque creo que todo joven sajón americano ama la justicia y admira el heroísmo como yo, me he dedicado a escribir este libro. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Por eso esta presentación ha empezado con la información. Su historia no tiene paralelo, pero nuestros libros de texto no han reconocido esta verdad. En este país de hombres libres y valientes, el perjuicio de la raza, la más supina de todas las ignorancias humanas, debe desaparecer. Y termino citando a Federico García Lorca: el español que no conoce América no sabe lo que es España, pero el americano que no conoce España no sabe lo que es América. Muchas gracias.